Este año 2025 es un año jubilar, o también llamado un año santo. Estos jubileos la Iglesia los va celebrando cada 25 años. El anterior fue el año 2000, ¿no? Donde celebrábamos ese jubileo tan especial, los 2000 años de la encarnación del Hijo de Dios, los 2000 años de Jesús. Y bueno, este año 2025 es un jubileo llamado el Jubileo de la Esperanza, donde se quiere especialmente poner el acento, la mirada y también nuestra espiritualidad en torno a la virtud de la esperanza. Por eso me pareció que podíamos dedicar varios de nuestros encuentros a ir viendo la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, que habla precisamente sobre la esperanza. Lo que voy a hacer es tomar algunas frases, algunos párrafos, y la idea es que compartamos ideas, que podamos juntos reflexionar, ¿no?, en torno al tema de la esperanza. Gracias a la esperanza se puede afrontar el presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Bueno, fíjense que acá ya aparece una idea importante, ¿no? La esperanza implica que uno tenga una meta por delante para alcanzarla, ¿no? Dice, eso hace que se pueda afrontar el presente, incluso por más que el presente sea fatigoso. Evidentemente, cuando uno ya no tiene ninguna meta por delante, decaen todas las esperanzas, ¿no? No tengo hacia dónde mirar. Cuando solo queda el pasado para mirar, viene la nostalgia, a veces la tristeza, ¿no?, de lo que perdí, de lo que ya no viene, de lo que no voy a recuperar. Incluso podría venir la angustia de lo que no logré, de lo que hice mal, de lo que fue una frustración en mi vida. Desaparece, se borra la esperanza de nuestra vida. La vida siempre es hacia adelante, obviamente. No podemos retroceder un minuto, ¿no?, nuestra vida. Siempre es hacia adelante. Entonces la esperanza nos lleva a mirar siempre hacia adelante, hacia lo que viene. Tener metas en la vida. ¿Qué piensan de eso? ¿Hay algún momento de la vida en el cual podemos decir, lo básico ya lo logré, ya adelante no veo nada? ¿Y qué ocurre cuando se tiene esa experiencia? Es importante tener metas por delante, así sean pequeñas, así sea como la meta que hoy tuvieron hoy, de decir, me voy a ir a reunir al movimiento y voy a compartir algo. Eso implicó que se tengan que preparar, ¿no?, que tengan que organizar el día, ya genera expectativas, ansias, deseos, ¿no? Ya hay una decisión muy importante que es salir de casa, por ejemplo, que a lo mejor nos pudo a cualquiera haber pasado, que llegaba la hora y dice, ¿voy o no voy?, ¿no? De repente se nos desdibuja la meta que teníamos. ¿Cuántas veces no nos da ganas, no tenemos deseo? Claro, cuando damos después el paso nos damos cuenta de que fue buena la decisión, porque siempre es bueno salir, no solo salir físicamente de nuestra casa, salir de nosotros mismos. Si uno se queda encerrado, no solo adentro de la casa, sino encerrado en sí mismo, como le digo, no hay nada por delante, no hay meta, solo está el pasado. Y este presente hasta pierde su sentido si no nos planteamos metas por delante. ¿Qué opinan de esto en esta etapa de la vida que ustedes están viviendo? ¿Son importantes esas metas? ¿Ustedes las tienen, las viven? ¿Cómo las viven? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo? Son muy importantes las metas.
son importantes las metas. Y si uno no las tiene, hay que inventarlas. Sería bueno que las inventemos. Así es, sería bueno que las inventemos. Ese, bueno, es algo a tener presente, ¿no? Como les decía, puede aparecer esto de yo ya viví lo suficiente, ya viví todo, parece que no hay ninguna meta por delante. Y hasta el último momento de nuestra vida, la esperanza es la que nos tiene que levantar cada mañana, ¿no? ¿Algún otro comentario, idea respecto a esto? Y hay que tener ganas todos los días, aunque no tengamos ganas. Si estamos cansados, y voy porque me va a hacer bien, me voy a entretener y relajarme. Bueno, esa vez es una esperanza buena, cuando uno sabe que voy a elegir algo y que eso va a ser bueno para mí. Entonces, por más que no tenga ganas, por más que no tenga fuerza, por más que quiera dejarlo para otro día, tengo que decir, voy igual o lo hago igual, porque después uno ya tiene la experiencia, ¿no? Después me doy cuenta de que volví feliz, que me hizo bien encontrarme con... No solo en este espacio, lo ponemos como ejemplo, ¿no? Pero cualquier otra cosa con la cual uno se ha decidido levantarse, darse ánimo, darse ganas. Pero eso, ¿siempre es fácil? Son los desafíos de la vida. Son los desafíos de la vida. Perdón que yo repito, pero los que nos escuchan por ahí no los escuchan bien a ustedes. Si uno a veces no tiene meta, no tiene... bueno, la vida es un camino, ¿no? Un camino que a veces ayudamos como lo fue Jesús con la cruz. Yo lo veo desconocido todo lo que me pasó. Entonces digo que todos los días un poco más. Y no me conformo con algo. Si bien ya me jubilé, todo siempre trato de... Bueno, ahora estamos trabajando por los 40 días por la vida. O sea, siempre algo relacionado que uno diga, bueno, no, yo aunque me tenga que salir de mi casa, a mí me hace bien porque yo estoy haciendo algo por lo demás. O visitar a un enfermo, o hacer algo. Bueno, ahí decía es un desafío, ¿no? En la vida encontrar metas, ¿no? Plantearnos cosas para tener por delante, incluso cuando aparece la cruz, como decía, o sea, los momentos difíciles, las dificultades, también los impedimentos frente a que uno quisiera, pero a veces no puede, Eso ¿no? es lo que pasa. Yo hay veces tengo ganas de salir a ir a un lado, de acá para allá, porque fue una mujer trabajadora. Pero hay que ser físico, no me da. Exacto. Estamos más lentos. ¿Y eso te bajonea un poco? No me va a hacer. A veces sí. Lo importante es conservar eso en el corazón, ¿no? Porque Pero lo ganas importante no es falta. conservar un corazón joven, porque se supone que la persona joven es la que tiene el futuro por delante, por lo tanto es la que tiene entusiasmo, fuerza, alegría, ganas de hacer, asume compromisos nuevos. Bueno, tristemente la juventud a veces no está, ¿no?, en ese camino. No piensa. Bueno, tristemente. Y a veces, bueno, quienes son más grandes siguen conservando ese espíritu joven, podemos decir. Bueno, no hay que perderlo. Después a veces la situación, el cuerpo, la salud puede no acompañarte, pero es importante que uno conserve dentro de sí ese deseo, por lo menos, ¿no? No se tire abajo así fácilmente. Por eso decía aquí el Papa Benedicto que aunque el presente sea fatigoso, uno puede vivir y aceptar la vida, incluso con sus limitaciones, si esa vida lleva hacia una meta. Por eso a veces, cuando no puedo tener metas momentáneas, de salir, de ir a reunirme con alguien, de hacer una obra buena, bueno, tendré en esos momentos de la vida que afianzar la gran esperanza cristiana, que es el futuro que me espera más allá de esta vida, ¿no? Entonces, bueno, la mirada no solamente la voy a tener limitada a lo momentáneo, sino que voy a proyectar mi mirada mucho más allá, o sea, hacia una esperanza mucho más grande. Y aquí interviene nuestra fe, ¿no?
que no lo espera todo de esta vida. En esta vida tenemos eso, fracasos, dificultades, limitaciones. No lo puedo todo, por más ganas que tenga, ¿no? Y a muchas cosas la vida me dice no, o ahora no, o este no es el momento. Y tampoco nadie tiene que sentirse mal de no tener ganas, de no poder, porque es parte de la vida, porque a todos nos pasa, ¿no? O sea, nadie es peor por pasar por esas situaciones. Pero sí, muchas de ellas son superables, gracias a un espíritu joven o a un espíritu nuevo, que también lo da nuestra unión con Dios. Está ese hermoso texto bíblico que dice, bueno, les daré alas de águila para que corran y no se cansen. Bueno, ojalá siempre tengamos ese espíritu, alimentado por la esperanza, no solo de las cosas momentáneas, sino la esperanza con mayúscula, que es la vida eterna. Si podemos estar seguros de esta meta, y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino, entonces las cosas van a ser totalmente distintas, ¿no? Cuando hablábamos de la cruz, podemos decir, pero a pesar de la cruz, yo tengo en el corazón una esperanza, la que nos ha dado Cristo, una esperanza que justifica el esfuerzo del camino. La palabra esperanza es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes la palabra fe y esperanza parecen intercambiables. Fe y esperanza van juntas, como le decía antes, ¿no? Fruto de nuestra fe es la esperanza con mayúscula que tenemos, que es la esperanza de vida para siempre, que es la esperanza del encuentro con Dios, que es la esperanza de la vida que durará para siempre, es la esperanza de la vida eterna, que luego, más adelante, específicamente, el Papa trata, ¿no?, en esta carta, y que seguramente en algún otro encuentro también nosotros trataremos, ¿no?, el hablar de la vida eterna. Luego dice, y me gustaría también escuchar sus opiniones, dice, sin Dios se encuentra la persona humana en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío. Y San Pablo a los tesalonicenses les dice, y nos dice también a nosotros, no se aflijan como los hombres sin esperanza. O sea, la experiencia de Dios hace que se iluminen los momentos oscuros de nuestra vida. Y si a alguien le falta a Dios, es muy posible que pierda, ¿no?, el sentido de la vida en esos momentos cuando no puede, en esos momentos cuando no tiene alguna meta inmediata, cuando no puede esperar algo más de esta vida, porque eso nos lo regala la fe. Ese es el don de la fe, ¿no? Por eso dice, sin Dios nos hallamos en un mundo oscuro y ante un futuro sombrío, con sombras. Pensemos, el que no cree en la vida eterna, el que cree que todo termina en esta vida, ¿qué sentido tiene sufrir, no? Yo pienso que en un momento, claro que se cruza la idea de que si me toca sufrir, que me liberen de eso, ¿no? La eutanasia. Y sí, si no hay una esperanza de otra cosa, no tiene sentido, ¿no?, pasar por dificultades. Claro, a pesar de eso, conservamos todos un instinto de vida tan fuerte
¿no? El llamado el instinto de conservación, que es posible que toda persona, incluso sin ser creyente, en el fondo pueda estar esperando algo, por lo cual no resuelva, ¿no?, quitarse la vida. Pero evidentemente que sin Dios el futuro queda como sombrío. Por eso siempre debemos agradecer el don de la fe, que nos hace tener esperanza incluso en las situaciones más difíciles de la vida, para encontrar también sentido frente al misterio del sufrimiento humano. Entonces, dice el Papa, hay un elemento distintivo de los cristianos, que es que ellos tienen futuro. Podemos decir eso, ¿no?, cada uno de nosotros. Yo como cristiano tengo futuro, porque mi vida no acaba en esta tierra. Tengo futuro, espero todavía algo que no he experimentado. No puedo decir ya viví todo. Siempre me va a faltar al fin lo más importante, ¿no?, alcanzar la plenitud de la vida para la cual Dios me creó. Y la felicidad que estuve buscando en esta tierra y que la tuve por momentos nada más, yo espero un día alcanzarla plenamente. Por lo tanto, fíjense que esa visión del mundo futuro hace que la aventura de vivir no se acabe nunca, ¿no?, sino que uno proyecte su vida más allá de esta a una plenitud mucho más grande. Tenemos futuro, tengo futuro, siempre, ¿no?, por más que ya no pueda hacer nada. Tengo futuro, por más que esté postrado en una cama, ¿no? Tengo futuro, lo espero, lo guardo, lo deseo. Ya se acerca, cada día está más cerca. Y esa expectativa debería ser causa de nuestra alegría. Porque si no, estaríamos viviendo tristes como los que no tienen fe. El que no tiene fe dice, uy, se acerca la muerte. Qué miedo, qué susto, me niego. No quiero. El que tiene fe no ve ahí el final de todo. El que tiene fe no ve al final de la vida el cementerio. El que tiene fe espera la alegría sin fin del encuentro con Dios. La gran esperanza, la esperanza con mayúscula. Dice, tenemos futuro. No es que conozcamos los pormenores de lo que nos espera. Es sorpresa, ¿no? Pero algo lindo también dice la palabra. No hay ojo que haya visto, ni oído que haya escuchado lo que Dios tiene preparado para los que ama. Ninguno ha logrado ni siquiera imaginarlo, ¿no? Lo que es la felicidad plena, total, la alegría sin la mínima tristeza, porque no ha sido la experiencia en esta vida, ¿no? Porque vivimos todavía en este cuerpo que cuando no le duele una cosa, le duele la otra, o que nos genera incomodidad todo el tiempo. Si estoy parado, en un momento me canso. Si me siento porque estaba cansado, en un momento me incomoda estar sentado. Bueno, me acuesto, pero unas horas. Este cuerpo es tremendo, ¿no? Si no le duele una cosa, le duele la otra. En cualquier cosa, pasado un tiempo pequeño, se agota, se cansa. Tiene que cambiar. Cargamos, ¿no?, con esta parte material nuestra, ¿no?, con nuestro cuerpo, que al fin un día nos despojaremos de él para ya no tener más dolor, ni sufrimiento, ni angustia, sino alegría y plenitud eterna. Por eso también dirá San Pablo, los sufrimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria que nos aguarda. Aunque no sepamos los pormenores de lo que nos espera, sabemos que nuestra vida en su conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Entonces el presente es llevadero si el futuro es una realidad positiva. Y esa es la mirada que la fe nos da.
¿no? El futuro es bueno, es positivo, muchísimo mejor que este, infinitamente mejor que este. Nosotros estamos reatados a este, ¿no? A pesar de, como les digo, tantas incomodidades que vivimos, tantos dolores y sufrimientos que tenemos. Sin embargo, la idea de morir nos entristece. Y es lógico también, tiene su lógica. Estamos atados a esta vida. Por eso es la fe la que nos va invitando a desprendernos de ella mirando una realidad positiva. Cuando esa realidad futura es positiva, es más llevadero el presente. Por eso, nunca pienses en la muerte, pensá en el cielo, en lo más positivo que puedas pensar. Te vas a quedar corto, porque es mucho más de lo que nosotros podríamos imaginar de bueno, de lindo, de gozoso, de feliz. Por eso siempre pensá en positivo, en esta vida y también en la otra. En esta vida, sabés que por más buena onda que te levantes, puede hacer mucho calor, y otro día puede hacer mucho frío, y otro día te cortan la luz las 24 horas, y al otro día se te cortó el agua, y al otro día se te rompió la heladera, y qué sé yo cuánto, y otro día me enfermo, y otro, bueno, etcétera, ¿no? Aunque le ponemos onda, ¿no? Y bueno, trato de que ese día sea bueno, sea positivo, lo pienso así, y así debemos pensarlo, con esa actitud debemos vivir, pero en la otra vida, todo lo que piense de positivo siempre será corto, nos superará ampliamente. Bueno, evidentemente quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Y ahí aparece, en esta carta del Papa Benedicto, un ejemplo que él ha querido poner, un ejemplo de esperanza de vida. El Papa hace que miremos un ejemplo de esperanza, en este sentido en el que estábamos hablando, el ejemplo de una santa de nuestro tiempo, que puede ayudarnos a entender lo que significa encontrar por primera vez y realmente a Dios, para vivir con sentido la vida a pesar de lo triste que ella pueda ser. Y es el ejemplo de Josefina Bakhita. Josefina Bakhita es africana, fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869. Aproximadamente nació en esa fecha, porque ni ella sabía bien la fecha exacta. Ya vamos imaginando, ¿no?, que ha sido esclava desde niña. Por lo tanto, su vida estaba desdibujada porque era el objeto de otra persona, la compra-venta de los blancos. Por lo tanto, ni ella sabía exactamente el año en que había nacido, porque a un esclavo se le quita hasta su identidad, ¿no? Aproximadamente nació en 1869, en Sudán, África. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello, le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calixto Legnani, que ante el avance de los mahdistas volvió a Italia. Allí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente diferente. Conoció a un dueño totalmente diferente, que llamó Paron, en el dialecto veneciano que ahora había aprendido,
Era el nombre con el cual se reconoce al Dios vivo, al Dios de Jesucristo. Conoció a un dueño, nuestro Dios, que es nuestro dueño, a un dueño totalmente distinto. A un dueño frente al cual también nosotros, ¿no?, nos sentimos sus siervos, sus esclavos. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, expresa la Virgen, ¿no? Pero este dueño es distinto de los dueños que había tenido Vaquita. Imagínense, ¿no?, si a ella le decíamos eso: bueno, ahora tenés que creer en Dios. Mira, la Virgen dijo, yo soy la esclava del Señor. Salía corriendo. Pero dice, no, basta de ser esclava. Aunque bueno, imagínense, de los 9 años sometida, una persona así no piensa huir de nada, ¿no? Porque, bueno, como digo, le han quitado todos sus derechos, solamente obligaciones a los cuales era sometida con azotes, como decíamos. Bueno, ella conoció a Dios, al Parón, al Dios vivo, al Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un Parón, o sea, un dueño, por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que el Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada, y precisamente por el Parón supremo, por el dueño de todo y de todos. Ese la quería, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos, incluso aquellos que a ella la habían tenido de esclava. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más, ese dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, Jesús crucificado, ¿no? Y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En ese momento tuvo esperanza. Vio delante suyo una realidad positiva que hasta el momento no había tenido, porque había pasado solo de ser vendida de uno a otro dueño, donde no había ningún derecho y donde era maltratada o despreciada, o a lo sumo considerada una esclava útil. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles era la que ahora tenía, sino la gran esperanza. Decía Josefina Vaquita: yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija de Dios. A ustedes no los llamo siervos, les decía Jesús a sus discípulos. A ustedes no los llamo esclavos, a ustedes los llamo hijos. Luego aparece otro ejemplo, y es el ejemplo de los primeros cristianos, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia, donde eran perseguidos cruelmente, ¿no? Muchos de esos cristianos murieron mártires. Estamos hablando, por ejemplo, del siglo III después de Cristo.
del cual son muchos santos conocidos, por ejemplo, Santa Lucía, y tantos otros, ¿no?, que fueron martirizados por la persecución del Imperio Romano a los cristianos. Bueno, frente a la presencia de la muerte, no sabían si al otro día iban a estar vivos, y era solamente matarlos con crueldad por el hecho de ser cristianos, por el hecho de tener fe. Sin duda que aparece inevitablemente preguntarse sobre el sentido de la vida. Y entonces aparecen dos signos en los antiguos sarcófagos que interpreta la figura de Cristo mediante dos imágenes. Estas son dos fotos de sarcófagos de los cristianos del siglo III, donde es representado Cristo con dos figuras. En el primero, la primera imagen, el que está en el medio es Jesús, y era representado en el siglo III por los primeros cristianos como filósofo. Ahora vamos a explicar bien. Lo vemos ahí sobre un pedestal con un libro en la mano y enseñando. La figura de Jesús filósofo. Y la otra figura, que también era representativa de Jesús y que aparece en los sarcófagos ya desde el siglo III, y es una imagen de Jesús que también llega hasta nuestros días. De hecho, el cuarto domingo de Pascua nosotros lo celebramos, que es el buen pastor. Entonces, Jesús buen pastor se remonta a esa época, ¿no? Y desde allí, en estos 2000 años, en estos siglos, se ha venerado a Jesús bajo esa imagen del buen pastor. Bueno, aparecen, como les decía, dos imágenes de Jesús. Jesús como filósofo y Jesús como buen pastor. Ese Jesús filósofo no se refiere a alguien que ha estudiado, ¿no?, la ciencia filosófica, como hoy nosotros entenderíamos a un filósofo. Era más bien el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Los cristianos, ¿no?, usaron esa imagen de Jesús. Son las primeras iconografías de Jesús, ¿no? Las primeras imágenes o estatuas de Jesús son estas, porque hasta antes no había estatuas de Jesús, ¿no? A partir de ahí, del siglo III, un poco copiando al Imperio Romano, ¿no?, que fueron los primeros que tuvieron imágenes, que eran las imágenes de los emperadores. Si uno va a Roma, va a encontrar de ese siglo y de antes las imágenes de los emperadores. Todos se hacían imágenes, estando vivos ellos, ¿no? Se hacían imágenes para que la gente vaya a venerarlos, a adorarlos, ¿no? Bueno, y entonces los cristianos toman también de ellos eso y dicen, bueno, al único que tenemos que adorar es a Dios. Entonces comienzan a hacer imágenes representando, en este caso, a Jesús como aquel, qué hermoso, ¿no?, que me enseñó el arte de vivir y morir. Ojalá nosotros pudiéramos decir como los primeros cristianos, ¿no? Jesús es el que me enseñó el arte de vivir y de morir. Si a ustedes les preguntasen, porque puede que cuando algunas de ustedes, por ejemplo, ella que dice abiertamente su edad, seguramente te preguntan, ¿cómo hiciste para llegar a esta edad así de bien? Contanos el secreto. ¿No te lo dicen? ¿No te lo preguntan? Sí. ¿Y qué le decís? Usted no parece, usted debe tener 70 o 72 años. ¿Y vos qué le decís? ¿Qué hay que hacer para llegar así? Y mucho más, pero ¿cuánto más? Cuando yo digo, no puede ser, usted hizo algo especial para mantener. Claro. Pero lo tengo, padre. Bueno, pero ¿qué le decís? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se llega así bien? ¿Sabe qué, padre? Para mí especialmente es la fe. ¿La fe te ha ayudado? Sí, más vale. Sin fe no se tiene nada, padre. Y el no tener ganas también es una enfermedad. Hay que tener ganas, padre. Hay que estar con gente. Hay que estar con gente. Con buena gente
no hay que aislarse. Y también porque cuando uno reza a la noche hay que pedir por los amigos y por los enemigos. ¿Sí? Bueno, con ven, la duda. por ahí Pero la fe ayuda mucho. ¿sabes? a todos nosotros que somos más jóvenes que ella, bueno, aprendamos una lección que hoy nos dio. Nos está enseñando el arte de vivir, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir 95. 95. 95. ¿Quieren verla? Le mostramos a la gente. A ver. Ahí está, 95. Y sin sarcófago. Eso se llama tener sentido del humor. Tener sentido del humor, que no hay que perderlo, Claro, porque eso también nos exactamente. mantiene. Yo también hoy salí, mi esposa estaba cansada y dije, llegué, me desvestí, descansé, miré y dije, ya pronto voy a tener que salir de nuevo, pero descansé. Y me siento con gusto de venir. Está muy bien. Bueno, ven, nos ha enseñado algo del arte de vivir. Nos ha dicho, bueno, la fe, no la pierdan, no pierdan la fe. Sí. A mí me ayudó, me hizo bien. Tengan ganas, ¿no? Tengan ganas. Bueno, esto sintieron los primeros cristianos, ¿no? Que Jesús les enseñó el arte de vivir y de morir. Decíamos, la muerte para ellos era algo cotidiano y no se moría la gente grande. Yo les puse el ejemplo de Santa Lucía, tenía 24 años, ¿no? Entonces, bueno, eran muy jóvenes aquellos cristianos. La santa de los oftalmólogos. Sí, exacto. Bueno, entonces a Jesús lo veían ahí como, lo representaban como filósofo en este sentido. Y la otra, la representación del buen pastor, el pastor expresaba el sueño de una vida serena y sencilla, de la cual tenía nostalgia la gente inmersa en la confusión de la ciudad. Y cuánto también significativo puede ser para nosotros, ¿no? Esta imagen del pastor como una imagen serena y sencilla. También, ¿no? En esta vida tan ajetreada que tenemos en este siglo, ¿no? Y en nuestras ciudades, que todo el mundo parece estar loco, ¿no? Chocándose unos con otros, viviendo aceleradamente, el estrés que todos cargamos en mayor o menor medida. Bueno, volver a esta figura de Jesús sereno y sencillo, pastor, ¿no? Identificado con una actividad muy humilde, como era ser pastor de ovejas, y su serenidad. Entonces, bueno, eso quisieron plasmar los primeros cristianos en la imagen del buen pastor. Por eso ya el salmista lo reza, ese salmo que conocemos tanto. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. O sea, aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Por lo tanto, aquellos primeros mártires, mientras iban al lugar del suplicio, seguramente experimentaban esto, que el que llevaba la oveja que Jesús llevaba en sus hombros eran ellos. Por eso decíamos, ¿no? En ese camino de la última soledad, en la que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Entonces, bueno, era esa presencia, esa compañía amorosa y tierna de Jesús. Bueno, vamos concluyendo y para eso voy a tomar un texto que aquí el Papa Benedicto en su carta sobre la esperanza pone, que es Hebreos 10:34, hablando de los primeros cristianos, dice: ustedes compartieron los sufrimientos de los que estaban en la cárcel
y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. Es este misterio, ¿no?, que los mártires iban felices al martirio. Como dice acá el texto, ustedes aceptaron con alegría que lo despojaran de sus bienes, porque sabían que tenían una riqueza mejor y permanente. Lo que decíamos antes, ¿no? Cuando la esperanza futura es positiva, asumo lo triste del presente. ¿Qué me importa morir si voy a gozar luego la presencia de Dios en su amor infinito? Si alcanzaré plenitud de vida, ¿no? Bueno, esa esperanza que tenían los cristianos les llevaba a vivir de esta manera. Una fe impregnada de esperanza era la de los primeros mártires, la de los mártires en general. Ahora hacíamos referencia de los primeros, ¿no? Pero ustedes saben que en toda la historia de la Iglesia hubo más mártires. ¿Cuál es el siglo que más mártires hubo? Que más cristianos fueron asesinados. ¿El siglo 19 o 20? El 20 me parece. Sí. El siglo XX, o sea, acá no más. Claro, China, un montón de países, ¿no?, donde los cristianos son hasta en la actualidad perseguidos, ¿no?, que no son noticia muchas veces, y otras sí. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, la fe impregnada de esperanza, cuando no temo, ¿no?, perder la vida porque espero otra, superadora, mejor, plena. Bueno, y entonces nos aparecen como unas últimas preguntas, de preguntarnos al fin, ¿qué es ganar y qué es perder? ¿Qué es ganar y qué es perder? ¿Qué preferirían perder? ¿Una casa o a tu hijo? A pesar de que me pondría muy triste, ¿no?, si me quitaran la casa o se me rompiera. Ahora que estamos con las inundaciones, que te pase todo eso es muy triste. Nadie puede decir, qué lindo, perdí la casa. No, pero cuando uno pone en la balanza, en este caso pusimos cosas extremas, entonces en este mundo tan materialista, ¿no?, donde, bueno, todos vivimos pendientes de la posesión de cosas y el consumismo, que parece que soy feliz si tengo más cosas. Cuando empiezo a poner en la balanza me doy cuenta de que no, al fin. No necesariamente voy a ser feliz poseyendo más cosas. Sí necesito lo necesario para vivir dignamente, pero no necesariamente tener más cosas me hace feliz. Nuestra filósofa, maestra de la vida, hoy no nos dijo, yo llegué así porque soy multimillonaria, ¿no? La plata me hizo estar joven. No nos dijo eso. No nos dijo, tengan plata, acumulen plata, que eso les va a dar felicidad. No nos dijo eso. O sea, le sirvió haber vivido. Porque, bueno, puede que muchas veces, especialmente cuando uno es joven, piensa mucho en eso, ¿no? Si tengo más, parece que voy a estar mejor, que voy a estar feliz. Pero después uno advierte que estas dos preguntas son muy serias y que nos tenemos que responder. ¿Qué es ganar y qué es perder? Uno pierde muchas veces. Pierdo el tiempo cuando ayudo a alguien, pierdo cuando dono algo, porque evidentemente pierdo. Porque si yo tengo 2 pesos y regalo 1, pierdo. Pero puede ser una ganancia, uno puede experimentarlo como verdaderamente lo es. El que tiene 2, pero no lo da porque es un avaro, no es feliz, pierde si acumula para sí, ¿no? Bueno, por eso digo, ¿qué es ganar? ¿Qué es perder? Hay que aprender a perder entonces, porque uno gana más, parecería. Bueno, esas lógicas del Evangelio siempre nos tocan aprenderlas, ¿no?
donde ganar es perder, donde los últimos serán los primeros, dirá Jesús, ¿no? Donde ante el mundo parece que sos un perdedor, pero resulta que sos el que más gana. Parece que si vos das, no sé, pienso, ¿no? Alguien que le sobra mucho el dinero, ha dado poco en esta vida, convengamos, ¿no? Porque si uno, cuando ha tenido algo, lo ha compartido, millonario no voy a ser. Digamos que para ser millonario y acumular mucha plata en este tiempo, y tenés que ser un poco amarrete. A no ser que tengas, bueno, así hayas recibido una gran herencia, ¿no? Pero bueno, si vos te pones en el lugar del otro, frente a tantas necesidades que existen en el mundo y compartís lo que tenés, ya te sobrará menos, pero habrás ganado más, como decíamos. Lo mismo podríamos preguntarnos también pensando en Josefina Bakhita, en todos los mártires. ¿Quién es fuerte y quién es débil? Porque parecía que la más débil era Josefina, a la que la esclavizaban, pero cuando ella creyó en Dios, se hizo fuerte, al punto de ya no tener solo la esperanza a ver si era mejor el próximo patrón que la compraba, ¿no? Porque era fuerte por la fe. ¿Qué es ser fuerte? ¿Qué es ser débil? Yo lo decía en referencia a San José el otro día en la misa, porque San José nos enseña esto, ¿no? Que en las dificultades es necesario ser fuerte, pero nos enseña que no es fuerte el que grita, que uno puede ser muy fuerte en el silencio, y que a veces el silencio es mucho más fuerte que el grito, que no es más fuerte el prepotente, sino que es fuerte el que escucha a Dios y le obedece, que parece una debilidad, ¿no? Obedecer a otro. San José es ese, ¿no? Es el varón fuerte porque escucha a Dios y le obedece, que no es más fuerte el frío, ¿no? El distante de los demás. La fortaleza se manifiesta en la ternura. Por lo tanto, somos muy débiles cuando me dejo dominar por la ira, por la prepotencia o por la frialdad. Soy muy débil, porque me estoy dejando dominar, porque me estoy haciendo esclavo de eso. Y soy fuerte cuando hago silencio, cuando obedezco a Dios, cuando soy tierno. De la esperanza de estas personas tocadas por Cristo ha brotado esperanza para otros que vivían en oscuridad y sin esperanza. El testimonio, ¿no? Bueno, ojalá nosotros también seamos hoy aquí en nuestros lugares testigos de la esperanza, de que la vida puede tener un color distinto si conocemos a Dios, si tenemos fe, si miramos más allá de esta vida y descubrimos que siempre, por más triste o difícil que sea el vivir, hay razones para la esperanza. Que así sea. Amén. Amén.